Marco Tulio Cicerón, A. Arpinou, 3 de enero de 106 a. C. Formier, 7 de diciembre de 43 a. C. Fue un político, filósofo, escritor y orador romano. 1. Se le considera uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República Romana, reconocido universalmente como uno de los autores más importantes de la historia romana. Es responsable de la introducción de las más célebres escuelas filosóficas helenas en la intelectualidad republicana, así como de la creación de un vocabulario filosófico en latín. Gran orador y reputado abogado, Cicerón centró mayoritariamente su atención en su carrera política. Hoy en día se le recuerda por sus escritos de carácter humanista. 4. Filosófico y político. Sus cartas, la mayoría enviadas a Ático, alcanzaron un enorme reconocimiento en la literatura europea por la introducción de un depurado estilo epistolar. Cornelio Nepote destacó la riqueza ornamental de estas cartas, escritas acerca de las inclinaciones de los líderes, los vicios de los comandantes y las revoluciones estatales, que transportaban al lector a esa época. 5. Cicerón también fue filósofo y escribió sobre una vasta obra para el público latino. Aunque tuvo profesores de cada una de las escuelas filosóficas de su tiempo, platonismo, peripatetismo, estoicismo, epicureísmo y escepticismo, pasó su vida profesando su apego a la Academia de Atenas. 6. La filosofía de Cicerón es una de las mayores representaciones del eclecticismo y del desarrollo del derecho natural. 7. 8. Constituido en uno de los máximos defensores del sistema republicano tradicional, combatió la dictadura de Julio César haciendo uso de todos sus recursos. No obstante, durante su carrera no dudó en cambiar de postura dependiendo del clima político. Esta indecisión es fruto de su carácter sensible e impresionable. Intemperante, era propenso a reaccionar de manera excesiva ante los cambios. El escritor Asinio Polión escribió de él: ojalá hubiera sido capaz de soportar la prosperidad con mayor autocontrol y la adversidad con mayor energía. 9. 10. Tras la muerte de César, Cicerón se convirtió en enemigo de Marco Antonio en la lucha por el poder que siguió, atacándolo en una serie de discursos. Fue proscrito como enemigo del Estado por el Segundo Triunvirato y consecuentemente ejecutado por soldados que operaban en su nombre en el 43 a.C. después de haber sido interceptado durante un intento de huida de la península italiana. Al redescubrimiento por Petrarque de las cartas de Cicerón a menudo se le atribuye el inicio del Renacimiento y humanismo del 400 siglo XIV. 11. La cima de la autoridad y el prestigio de Cicerón se produjo durante la Ilustración del siglo XVIII, 12, y su impacto en los principales pensadores y teóricos políticos de la Ilustración como John Locke, David Hume, Montesquieu y Edmund Burke fue sustancial. 13. Sus obras se encuentran entre las más influyentes de la cultura europea, y, todavía hoy constituyen uno de los cuerpos más importantes de material de primera mano de la historia romana, especialmente los últimos días de la República Romana. Marco Tulio Cicerón, 106 AC 43 AC, fue una de las figuras más importantes de la Roma antigua, político, orador, filósofo y escritor. Su legado es enorme en varios ámbitos, especialmente en la política, la filosofía y la retórica. ¿Qué hizo Marco Tulio Cicerón? Fue un gran orador y abogado, destacó como uno de los mejores oradores de Roma, defendió y acusó en muchos juicios importantes. Fue político, ocupó varios cargos, llegando a ser cónsul, el más alto cargo político, en el año 63 AC. Combatió las conspiraciones contra la República, denunció y derrotó la conspiración de Quetiline, que buscaba tomar el poder por la fuerza. Escribió obras filosóficas, políticas y retóricas, adaptó el pensamiento griego al mundo romano. Sus escritos ayudaron a formar la base de la filosofía política occidental. Defendió la República contra el autoritarismo, fue crítico del poder excesivo de personajes como Julio César, lo que le costó la vida. ¿Cómo lo hizo? Con el poder de la palabra. Cicerón fue maestro de la retórica. Sus discursos eran persuasivos, organizados y con gran fuerza moral. Estudiando profundamente, se formó con los mejores maestros de Roma y Grecia. Dominó el derecho, la filosofía y la literatura. Escribiendo tratados y cartas, no solo hablaba bien, también escribía con claridad. Muchas de sus cartas, discursos y tratados han llegado hasta hoy. ¿De qué tratan sus obras? Discursos, como las catilinarias. Atacan a enemigos de la República, como Quetiline. Ejemplo, en su famosa frase, ¿hasta cuándo, Quetiline, abusarás de nuestra paciencia?, expone la amenaza contra el Estado. Filosofía política. Obras como De República,
sobre la República, y Delígives, sobre las leyes, defienden el gobierno basado en la ley, la virtud y la participación ciudadana. Ética y filosofía, de Officiis, sobre los deberes, trata sobre cómo ser un buen ciudadano y actuar con justicia y moral. Tusculanas y otros diálogos exploran temas como la felicidad, la muerte y el alma. Cartas personales. Sus cartas a Ático, a su hermano Quinto y a otros ofrecen una visión íntima de la política y sociedad romana. Legado. Influyó fuertemente en el pensamiento de autores como Santo Tomás, Erasmo, Locke y Montesquieu. Fue modelo para los ideales del Renacimiento y de las democracias modernas. Su defensa de la ley, la libertad y la razón aún resuena hoy. Marco Tulio Cicerón fue una figura muy importante y poderosa en la historia de Roma, y eso se debió a una combinación de inteligencia, habilidad para hablar, conocimiento político y valentía. Marca de verificación gruesa blanca, porque fue importante Marco Tulio Cicerón, defensor de la República Romana. Luchó contra las dictaduras y conspiraciones, defendiendo un sistema de leyes, equilibrio de poderes y libertad ciudadana. Gran orador y comunicador. Era considerado el mejor orador de Roma. Sus discursos influenciaban al Senado, al pueblo y a los tribunales. Filósofo político. Introdujo ideas griegas de justicia, virtud y derecho natural al mundo romano. Escribió textos que aún hoy influyen en la política y la ética. Escritor clave de la cultura latina. Su estilo en latín se convirtió en modelo de elegancia y claridad para generaciones futuras. ¿Por qué fue poderoso? Tenía poder con la palabra. En Roma, hablar bien era una forma de tener poder. Cicerón convencía, ganaba juicios, influía en decisiones y desarmaba enemigos con sus discursos. Ocupó cargos altos. Llegó a ser cónsul, el cargo más alto de la República, sin venir de una familia noble, era un homo naves, un hombre nuevo. Eso muestra su gran talento. Tenía apoyo popular y senatorial. Supo ganarse la confianza del pueblo y de muchos senadores gracias a su defensa de la ley y su actitud moral. ¿Cómo era poderoso? Forma de poder como la usaba poder oratorio daba discursos en el Senado y en juicios que podían cambiar decisiones del Estado. Poder intelectual usaba la filosofía, el derecho y la lógica para defender sus ideas. Poder político fue elegido para cargos importantes, donde tomaba decisiones clave. Mano escribiendo poder con la escritura. Sus cartas, discursos y libros influían incluso después de su muerte. Ejemplo de su poder, caso Quetiline. En el año 63 AC, cuando fue cónsul, Cicerón descubrió y denunció una conspiración de Lucio Sergio Quetiline para destruir la República. Dio 4 famosos discursos llamados Catilinarias, donde enfrentó públicamente a Quetiline en el Senado. Gracias a su acción, evitó un golpe de Estado y fue proclamado padre de la patria, Pater Patriae. ¿Cómo era su personalidad? Inteligente y culto, valiente, aunque a veces orgulloso, amante de la libertad y del orden legal, ambicioso, pero también idealista. Marco Tulio Cicerón no fue algo que logró de un día para otro. Su carrera fue larga y difícil, y el tiempo que tardó se explica por muchos factores, como su origen social, la política romana y la complejidad de lo que quería lograr. Reloj de arena con arena cayendo. ¿Cuánto se tardó Cicerón en hacer lo que hizo? Cicerón tardó más de 20 años en llegar a la cima de su carrera política y filosófica. Etapas importantes. Etapa edad aproximada que hizo formación 15-25 años. Estudió Derecho, Filosofía y Retórica en Roma, Grecia y Asia Menor. Báscula primeros juicios 25-30 años. Se hizo famoso como abogado con casos como el de Sexto Rocio. Carrera política 30-43 años. Escaló puestos políticos, cueste, edil, pretor, y finalmente cónsul. Cónsul y Quetiline 43 años, año 63 AC. Salvó la República de una conspiración y alcanzó su punto más alto. Últimos años 44-63 años. Se dedicó más a la filosofía, la escritura y la defensa de la libertad frente a dictadores. Signo de cierre de interrogación grueso. ¿Por qué tardó tanto? No era de familia noble, era homo naves. En Roma, la mayoría de políticos venían de familias ricas y famosas. Cicerón era de una familia modesta, aunque acomodada, y tuvo que subir desde abajo sin el apellido. La política romana era lenta y peligrosa. El sistema exigía pasar por muchas etapas, cueste, edil, pretor, cónsul. Cada cargo tenía una edad mínima legal y debía ser aprobado por votación. Además, había mucha competencia, corrupción y traiciones. Tuvo que ganarse respeto como orador y pensador. No solo tenía que tener talento, también demostrarlo constantemente.
Debía convencer a jueces, senadores y al pueblo de que merecía el poder. Escribía y pensaba mucho antes de actuar. Cicerón no era impulsivo, era estratégico, reflexivo y legalista. Prefería actuar con argumentos, no con violencia ni fuerza militar. Cicerón tardó tanto porque quería lograr algo grande, pero sin atajos. No tenía poder por nacimiento, sino que lo consiguió con estudio, trabajo y palabra. Y eso, en la antigua Roma, tomaba tiempo, coraje y mucha inteligencia. La muerte de Marco Tulio Cicerón fue trágica y tiene un fuerte valor simbólico en la historia de Roma. A continuación te explico claramente. Espadas cruzadas de que murió Marco Tulio Cicerón. Murió asesinado, en el año 43 AC, durante una purga política. ¿Cómo murió? Fue declarado enemigo público por Marco Antonio, su enemigo político. Huyó, pero fue capturado por soldados cerca de su villa en Formie, Italia. Lo decapitaron y le cortaron las manos, por orden de Marco Antonio. Su cabeza y manos fueron expuestas en el foro romano, como advertencia a otros. ¿Por qué las manos? Porque eran las manos que escribían sus discursos contra Marco Antonio, especialmente las famosas filípicas, en las que lo criticaba con dureza. ¿Por qué lo mataron? Cicerón se opuso al poder tiránico de Marco Antonio, tras la muerte de Julio César. Fue visto como una amenaza para el nuevo poder que formaban Marco Antonio, Octavio, luego Augusto, y Lépido. Como parte del segundo triunvirato, se elaboró una lista de enemigos del Estado. Cicerón estaba en esa lista. ¿Qué filósofo lo apoyó? Cicerón no tuvo un filósofo aliado famoso que lo defendiera directamente en ese momento, pero sí fue influenciado y apoyó ideas de muchos filósofos griegos, como Sócrates, a través de Platón. Cicerón admiraba su forma de buscar la verdad con la razón y el diálogo. Como Sócrates, Cicerón prefirió morir por sus principios antes que rendirse a la injusticia. Platón lo influyó en su visión de la política ideal y el papel del sabio en el gobierno. Estoicos, como Panecio de Rodas. Cicerón adoptó muchas ideas estoicas sobre el deber moral, la virtud y la ley natural. Panecio fue su modelo principal en su obra de Officis, sobre los deberes. Entonces, ¿quién lo apoyó? No tuvo un filósofo contemporáneo que lo defendiera públicamente, pero las ideas estoicas y socráticas lo inspiraron hasta el final. Cicerón fue más bien el defensor de la filosofía en Roma, más que alguien apoyado por otros filósofos. ¿De qué murió? Asesinado. ¿Cómo murió? Decapitado y mutilado por orden de Marco Antonio. ¿Por qué? Por oponerse al poder tiránico tras la muerte de César. ¿Qué filósofo lo apoyó? No uno directamente, pero fue influido por Sócrates, Platón y los estoicos. ¿Por qué lo apoyaban esas ideas? Porque defendía la ley, la razón, el deber moral y la libertad. Marco Tulio Cicerón, su historia completa infancia y origen, 106 AC. Marco Tulio Cicerón nació en el año 106 AC en Arpinum, una ciudad al sureste de Roma. No venía de una familia noble, pero sí acomodada. Su padre tenía dinero y se preocupó por darle la mejor educación posible. Desde niño, Cicerón destacó por su inteligencia, su amor por los libros y su facilidad para hablar. Pronto fue enviado a Roma para formarse con los mejores maestros en derecho, filosofía y oratoria. También estudió en Grecia, donde se empapó de la cultura clásica. Báscula primeros pasos como abogado. A los 25 años ya estaba defendiendo casos importantes. Uno de los más famosos fue el caso de Sexto Rocio, donde defendió a un hombre acusado injustamente de parricidio. Este caso lo lanzó a la fama, porque acusó de corrupción a personas cercanas al dictador Sila, algo muy arriesgado. Carrera política de hombre nuevo a cónsul. En la antigua Roma, los puestos políticos se subían uno por uno. Cicerón fue, Q. 75 AC, edil, 69 AC, retores, 66 AC, y finalmente, cónsul en el año 63 AC. Eso fue un gran logro porque Cicerón era un homo naves, hombre nuevo, es decir, el primer miembro de su familia en entrar en política. El caso Quetiline, su momento de gloria. Durante su consulado, descubrió que un político llamado Quetiline planeaba un golpe de Estado. Cicerón actuó rápido, lo denunció en el Senado con sus famosos discursos catilinarios, empezando con la frase, ¿mayor que hasta cuándo? Quetiline, ¿abusarás de nuestra paciencia? Gracias a sus acciones, la conspiración fue derrotada y el Senado lo declaró, padre de la patria, pater patriae. Espadas cruzadas, conflictos, exilio y regreso. Años después, sus enemigos aprovecharon que había ejecutado a los conspiradores sin juicio. En el año 58 AC, fue exiliado de Roma.
Estuvo un año fuera, luego fue llamado de vuelta gracias al apoyo del pueblo. A partir de entonces, su vida política fue inestable, ya que Roma estaba dividida entre el poder de tres grandes hombres, Julio César, Pompeyo y Craso, el primer triunvirato. Etapa filosófica y literaria. Cuando perdió influencia política, Cicerón se dedicó a escribir. Produjo muchas obras filosóficas en latín, donde adaptó ideas griegas sobre la justicia, de Ligibes, el deber moral, de Officiis, la política ideal, de República, el alma y la muerte, Tusculanas. También escribió cartas a amigos y familiares que hoy son una fuente muy rica sobre la vida en Roma. Ataúd su muerte, una tragedia política, 43 AC. Después del asesinato de Julio César, 44 AC, Cicerón apoyó a Octavio, futuro emperador Augusto, contra Marco Antonio. Pero cuando Octavio y Marco Antonio se aliaron, firmaron una lista de enemigos. Cicerón estaba en esa lista. En el año 43 AC, fue capturado por soldados de Marco Antonio, cerca del mar. Lo mataron, le cortaron la cabeza y las manos, y las expusieron en el foro. Fue una venganza cruel por sus discursos llamados filípicas, en los que había criticado duramente a Marco Antonio, que dejó como legado. Fue el más grande orador de Roma. Sus textos sentaron las bases de la filosofía política occidental. Defendió la república, la ley y la libertad frente a los abusos del poder. Influyó en autores como San Agustín, Erasmo, Montesquieu, Jefferson y muchos más. Dato clave: información. Nació 106 AC en Arpino. Fue abogado, político, filósofo y escritor. Cargo más alto: cónsul de Roma, 63 AC. Mayor logro: derrotar la conspiración de Quetiline. Escribió sobre política, ética, leyes, deber, muerte, oratoria. Murió asesinado por Marco Antonio en 43 AC. Legado: padre de la filosofía política en Occidente.